Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día vas a estar escuchándome o viéndome a través, ya sea de tu app preferida en podcast o desde mi canal de YouTube. Vas a estar seguramente poniendo atención a esta información que en este episodio quiero compartir con toda mi audiencia, contigo que me sigues y que la verdad este día es especial porque tengo a un invitado súper genial y súper generoso. Y ahorita, bueno, ya como puedes ver aquí en mi barrita, estamos invitando a David Pantoja. Ahorita lo voy a jalar para presentártelo, lo voy a traer a este en vivo para ponerlo aquí y él nos va a hablar de cómo generar comunidad podcast y todo lo relacionado con el podcast. Pues bueno, sin más preámbulo, te doy la bienvenida al Talk DNT, que es el podcast. Y bueno, vamos a traer aquí a este en vivo a David. Bienvenido, David. ¡Hey! ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias, Idalia, por esta invitación a tu podcast Talk and DNT. Me da muchísimo gusto saludarlos desde Cancún, Quintana Roo. Estamos con un sol hermoso. No tengo una ventana acá atrás, la tengo enfrente, pero la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí desde acá. No, pues qué padrísimo, qué padrísimo. Tú allá tienes el solecito bien rico. Pronto vamos a estar por allá, David. Vas a ver grabando un en vivo ahí desde tu cabina. Así es, así es. Aquí la cabina de Generación FM está abierta para todos ustedes y por supuesto los esperamos con los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias. Bienvenido, David. Esta es tu casa, el podcast Talk DNT. La verdad que eres súper bienvenido. Y quisiera, por favor, David, que te presentaras con mi audiencia, porque yo no quiero omitir nada de información y que me digas quién es David Pantoja. Adelante, David. Híjole, eso es complicado porque David Pantoja es un hombre como muy soñador. Desde los 12 años quería hacer radio y siempre tuvo como el objetivo de hacerlo. Lo cumplió en el año de 1997 allá en la ciudad de Cuernavaca. Fue la primera vez que salí al aire. 98, perdón, 1998. Y del 98 a la fecha, pues sigo haciendo radio. Tengo ya pues todos estos años de experiencia. He trabajado en grupos radiofónicos aquí en México muy importantes. Uno de ellos que es mi cuna, que es MBS Radio, que siempre adoraré y siempre querré. Este grupo me permitió pues conocer todos los conceptos de lo que es la radio comercial. Empecé en FM Globo, después estuve para Stereo Rey, hice MBC Noticias, después en el inicio de XFM en Ciudad de México como productor. Y el estar en producción a mí pues me enseñó muchísimo de lo que son las tripas de la radio, el lenguaje de la radio. Y pues bueno, llegué aquí a Cancún hace 19 años, precisamente en este enero cumplo 19 años. Wow. Y he trabajado pues en diversas estaciones de radio, estaciones de gobierno, estaciones privadas y estaciones también de grupos radiofónicos importantes como lo es ASIR. Estuve en Mix FM, ahí sí ya al aire. Y pues bueno, en las otras estaciones he estado como productor y locutor. Y la verdad es que esta ciudad me ha hecho ser quien soy. Desde el 2005, en la primera oleada de los podcasts, pues la verdad es que nos subimos pues con el miedo un poco de no saber cómo lo iba a recibir el público. Lo hicimos a través de un programa que se llamaba precisamente Generación FM. Y Wow. pues bueno, la verdad es que nos fue muy bien, pero creo que en el 2005, pues el asunto de la movilidad, pues no teníamos estas maravillas, y el asunto de la movilidad hizo que se apagara un poco un tanto el podcast. Pero ahorita platicaremos acerca de eso, pero pues en esencia soy hombre de radio, siempre lo digo en todas mis redes, soy radio, me encanta el radio, me encanta comunicarme. Hoy con las nuevas pues herramientas hemos estado trabajando en lo que es Instagram. Tenemos varios contenidos en diferentes estaciones de radio. Tengo estaciones de radio propias, trabajo en una estación de radio también digital para un grupo importante hotelero aquí en Cancún. Entonces, soy radio, así podría resumir. Me encanta el audio y me encanta comunicar, y dale.
No, pues súper padrísimo. La verdad que eso es algo que ya en el podcast donde me invitaste, en Sesión Podcast, yo pude expresarte lo mismo. Me encanta el radio, no lo he hecho de la manera que tú. Sin embargo, ahora con estos medios digitales, como ya bien mencionas, es súper padrísimo que lo podamos hacer en estas plataformas digitales modernas y que Exacto. ahorita están a millón, ¿verdad? Súper Sí, padre. Bueno, bienvenido seas, David, y gracias. quiero abrir esta conversación interesante porque hay mucho que decir del podcast y la verdad me voy a poner mis lentes porque hice unas preguntitas aquí, que tengo Vale. anotaditas. Y bueno, ¿cuándo y por qué surge este interés en el podcast? ¿Qué te hizo dar ese paso? ¿Qué te movió a estos medios digitales? Platícanos así un poquito, descríbenos un poquito más. Pues mira, como te comentaba, en el 2005, a mí me encanta estar investigando Ujú. todo lo que tiene que ver con la evolución del audio, de la radio, específicamente estar como muy pues familiarizado con lo que viene, con las tendencias, con los conceptos. Y en el 2014, si no mal recuerdo, empecé a leer precisamente esta oleada que venía de Estados Unidos, de Europa. Empecé a escuchar podcasts y me pareció muy interesante. Y nosotros teníamos un programa de radio para jóvenes específicamente. Y dije, bueno, tuve una junta con los chicos y les dije, vamos a hacer pequeños podcasts que tienen que ver con los temas que están en boga. Yo tenía como una editorial política y social. Por ahí en algún momento subiré algunos que están bastante bien producidos, la verdad. Pues ahora sí que dado el éxito que tuvimos, la verdad es Ujú. que a mí me motivó muchísimo para seguir produciendo podcast, porque me pareció me sigue pareciendo que es un medio en el cual pues no hay necesidad de sentarse específicamente un horario para poder disfrutarlo, para poder aprender, para poder escuchar una historia quizá de terror, una historia real. Eh, el género radiofónico se vierte ahí de una manera impresionante. Hay mucha gente que hoy en la segunda ola eh, pues está haciendo podcast, se está atreviendo y precisamente una de las funciones de sesión podcast es decirle a esa gente que sí se puede hacer, entrevistar a gente como ustedes para que pues a través de sus experiencias pues nos compartan cómo ha sido ese proceso, porque pareciese fácil, lo hemos platicado, pero para nosotros también en el 2005 el sentarnos, el estructurarlo, teníamos la capacidad, porque estábamos en una estación de radio, de sentarnos y grabarnos en el momento en el que nosotros queríamos en la cabina de radio, Ujú. quedarnos horas produciendo los podcasts para que salieran los sábados precisamente, pero cada integrante tenía un podcast, entonces hacíamos alrededor de 5 podcasts a la semana, pero eh, creo que siempre ha sido como este proceso de tener en cuenta que a través Ujú. del podcast se puede comunicar y eso para mí es esencial. Creo que ayer el jueves pasado con la entrevista que tuve con Redlo me quedó algo muy claro. No importa la plataforma, compartíamos precisamente con él también este asunto pues de comunicar y me quedó clarísimo que no importa la plataforma, sea podcast, sea Instagram, sea YouTube, sea Facebook, sea Twitch, ahora estoy por subirme a Twitch gracias a él. Este, la verdad es que pues hay que utilizar las herramientas que no teníamos antes. Y ahora en esta segunda ola, gracias al COVID, creo que es algo positivo que nos trajo, pues todo el mundo se subió. Y yo creo Claro. que esta ola nadie la va a parar, ya lo popularizamos, grandes empresas como Spotify están volteando a ver, ya voltearon a ver a Anchor, que era una empresa que alojaba podcasts, otras empresas están haciendo lo mismo. Entonces, el podcast llegó para quedarse y es parte pues ya de la vida de todo el mundo. Entonces, yo creo que el podcast pues lejos de ser un hobby o lejos de ser una herramienta externa de lo que es el radio, pues es una herramienta que se está fortificando de una manera muy impresionante. Súper. Y de hecho, quiero agregar, David, que todo esto que nos estás compartiendo es bien relevante y creo que todavía no hemos
caído en cuenta del poder que ahora tenemos de la palabra, porque al final de cuentas, Exacto. todos los seres humanos somos seres lingüísticos y estamos constituidos a través de la palabra. Entonces, también esto por mucho genera ahora en las sociedades actuales esa necesidad de querer ser escuchados. Pero Exacto. también me doy cuenta, fíjate, que hay todavía muchos paradigmas con respecto a la exposición de tus ideas, como sea el medio que uses, ya sea Instagram, sea Facebook, sea YouTube, el podcast, cualquier medio que utilices donde tú externes tus ideas, como que todavía hay ciertos paradigmas, ¿sabes? Tengo uno de mis sobrinos, ojalá me esté escuchando, Luis, que es híjole, mi sobrinito Luis ya es un chavo como de 28 años, ya con su familia y súper, súper ejemplar. Entonces, en una plática, Sí. en una charla que tuvimos, él mencionaba muchas cosas bien interesantes que incluso él quiere externar porque ve una necesidad profunda de generar conciencia en las personas sobre el opinar, ¿verdad? Sobre nuestro gobierno, el opinar sobre iniciativas de salud, etcétera. Entonces yo le digo, oye, ¿y has considerado la posibilidad de generarte un podcast? Me dice, no, tía, no, es que no tengo tiempo, es que... Y yo lo observo y lo escucho y digo, así yo me decía a mí misma. Sí, Es un claro. compromiso bien grande. ¿Qué le dices Total. a esta sociedad actual? Que seguramente como mi sobrino tiene mucho que aportar, mucho que decir, porque son líderes de opinión. Yo le dije, Luis, tú eres para mí un líder de opinión, porque como yo lo admiro mucho, sin agraviarte a ti, David, Gracias. para mí es muy importante su opinión. Entonces, le digo, imagínate lo que impactas en mí, que esto se pueda reproducir en muchas más personas. O sea, imagínate, Luis, que seas escuchado por muchos. Entonces, ¿tú qué le dirías a esas personas que todavía no se atreven a dar ese paso? Que compartan. Ahí está la fórmula. Que se compartan. Creo que en este momento la sociedad necesita eso. Creo que la sociedad, leía el otro día un artículo que me preocupó un poco. La gente ya no está creyendo en los medios de comunicación. La gente desafortunadamente tampoco está ya creyendo al 100% en nosotros los periodistas. Eso me duele en cuestión de mi profesión. Ujú. Pero lo que está haciendo la gente es que está volteando a ver a gente exactamente igual a ella, que le está hablando desde aquí y le está hablando desde acá. Y eso se resume en una palabra, en un verbo, compartir. Nos estamos conectando con la gente que está compartiendo algo. Si tu sobrino o alguien más quiere externar lo que piensa, lo puede hacer en la plataforma que sea. El podcast, por supuesto que es una plataforma muy noble, pero que también exige mucha disciplina, mucho rigor, ¿no? Sobre todo porque efectivamente se necesita el tiempo. Pero si nosotros nos damos el tiempo para poder compartir lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo demás de verdad está del otro lado. Se los puedo comentar. Hay veces en que la sesión podcast es los jueves. Para mí, mi día como más pesado es el viernes, pero hay jueves, de verdad se los digo, hay jueves en los que digo, oh, ya van a ser las 7 de la noche, tengo sesión podcast y de verdad estoy cansadísimo de toda la semana, de todo lo que tengo que hacer, de todo lo que tengo que producir. No me lo van a creer. Digo, tú a lo mejor lo entiendes porque ya lo vives. Cuando termino de hacer sesión podcast, no, ojo, no es que lo vaya a hacer sin ganas, no, o sea, estoy cansado, tengo ganas de hacerlo, tengo un compromiso, no lo hago solamente por eso, sino porque sí lo quiero hacer, pero sí estoy cansado, o sea, mi pila está como al 20, ¿no? Vamos a Ujú. ponerlo así. Cuando termino de hacerlo, no, bueno, mi pila está al ciento y tantos por ciento y quiero hacer más cosas y ya se acabó mi sesión podcast. Y de pronto me pongo a producir y son 9, 10 de la noche y estoy aquí. Es algo que es impresionante, pero sabes, creo que, insisto, tiene que ver con el compartir, con encontrarle esa pasión a compartir lo que eres, lo que haces
el poner, pues ahora sí que, pues a los demás tus herramientas, tu ser, lo demás viene, o sea, viene Claro, solo. claro, Anímense, sí, sí, es como cumplir tu propósito de vida. total, total. Sí, chidísimo. Y la verdad que qué padre que lo aclaraste así de esa manera, David, porque es cierto, requiere un compromiso, eso es definitivo. Y cuando Sí, oímos la palabra compromiso, sentimos que es algo que nos va a encadenar, ¿no? Pero en realidad es una decisión. Y yo me veo, o sea, ahora me veo que nada más era un paradigma, o sea, era sí, una creencia que tenía que iba a ser pesado, pero en realidad, como bien lo dices, aunque esté cansado o cansada, en el momento en el que estoy compartiendo me siento súper con energía a millón, ¿no? y Entonces, llega, sí, 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 porque estamos en lo que nos apasiona, porque es parte de exacto. nosotros mismos. Entonces, aquí Luisito, por favor, si me estás viendo en este podcast, te lo voy a mandar para que lo veas. Hazlo, Eh, hazlo, de verdad, hazlo. hazlo, No va a ser hazlo, pesado y porque el tiempo te lo vas a dar, ¿verdad, David? así es, hazlo, porque Ujú. de verdad cuando terminas de compartir es una energía impresionante que te impulsa a querer hacer más. De pronto estás escuchando al invitado, a mí en lo particular me pasa mucho, escucho al invitado, dice algo y de pronto ya conecto con una idea, digo, ya sé a quién voy a invitar al siguiente, la siguiente semana para que esto tenga como el hilo conductor y está padrísimo. Y la verdad es que conectar con personas hoy en Súper. día es súper necesario, súper necesario. No lo hagan, yo sí invito a esto a la gente, no lo hagan por tener 1,000 seguidores, 10,000 seguidores, no sé, el número que sea. No lo hagan por eso, háganlo por compartirse. Los números llegan solos, llegan después, y eso es lo menos importante. Lo importante es que se compartan y que a través alguien me decía, es que cómo compartir valor, no sé qué valor le voy a dar a la gente, platicando una asesoría de podcast hacia un chavo que tiene un proyecto. Yo le decía, el valor que tú le vas a dar a la gente, eres tú mismo, es lo que piensas, es como estás viendo esta película y tú me estás dando el valor de ti mismo sobre esta película, porque hablábamos de un podcast de cine. Ese es el Del- valor. sí, Todos desde tenemos lo un que valor soy, específico. Exacto. desde lo que soy y desde lo que tengo para dar a los demás, desde mí. Exacto, Entonces, súper exacto. padrísimo ese observador que nos estás compartiendo, David, porque en realidad es así, el darnos a nosotros mismos y lo demás viene por añadidura, viene de premio, ¿verdad? Viene de Sí. premio y súper, súper genial. David, pero no solamente tú has creado podcast para compartir contigo. O sea, has ido a otro nivel porque has generado una comunidad podcast y yo quiero saber qué te ha estado moviendo porque no ha sido suficiente con el decir, esta es mi profesión, yo estoy en el periodismo, bueno, ahora me subo a la plataforma de podcast, etcétera, sino que también estás generando una comunidad podcast. ¿Qué te mueve a esto? Platícanos. Lo mismo que la misma fórmula que estoy compartiendo contigo y con la gente que nos está haciendo el favor de vernos. Compartir. A mí en lo particular me gusta muchísimo y lo reflexioné precisamente después de hacer la entrevista el jueves en sesión podcast con Redlaw. Dije, es que qué padre. Él tiene 18 años. Nosotros Uh andamos -huh. sobre los 40 y tantos. Yo tengo 45. 43. Fíjate, Glenn tiene 30 y tantos. Caro tiene tal edad. 30 y tantos. Todos, independientemente de la edad, tenemos un hilo conductor en lo que es la red que hemos creado que se llama Generación Podcast y que les invitamos a que se agreguen. El querer compartir lo que somos. Es eso. El querer comunicar de una u otra manera desde el periodismo, desde la economía, desde el desarrollo humano, desde el entretenimiento, desde la psicología, por ejemplo, con Osiris.
pero todos tenemos este hilo conductor que a mí en lo particular se me hace padrísimo, porque creo, y estoy segurísimo, se lo dije a Caro en algún momento y te lo comparto a ti, Gracias. estoy seguro que en algún momento todos nosotros, los que estamos dentro de Generación Podcast, nos vamos a sentar, a lo mejor en un live, dadas las circunstancias, y vamos a determinar cómo impactar como Generación Podcast, como familia, porque es lo que yo les digo, somos una familia, a los demás. Si sumamos los talentos de todos y nos fortificamos, por ejemplo, Derwins en Venezuela está haciendo maravillas con la tecnología, le está metiendo, pero de cosas impresionantes. Todos tenemos algo que aportar. Si sumamos todo eso al gran rompecabezas que puede ser Generación Podcast, podemos apoyar a mucha gente. Y eso es precisamente lo que me mueve. Me mueve mucho el poder conectarnos entre nosotros para poder dar a los demás. Yo creo que eso lo podríamos lograr en este 2021, porque alguien se lo comentaba, creo que el 2020 nos permitió guardarnos, reflexionar sobre nosotros, pelear con nuestro dark side, encontrarnos, pero este 2021 ya lo que nos pide es, ya te dejé pensar, ahora es accionar. Y creo que en este 2021 Generación Podcast puede accionar de una manera muy importante a través de todos los medios en los que todos estamos manejando, ya sea Instagram, ya sea vía podcast, no sé. Pero eso es lo que me mueve Claro. específicamente, poder sumar y compartir y ayudar. Súper clave lo que acabas de comentar. De hecho, puse esa palabra para acordármelo como un ancla, porque recientemente en mi podcast estuvo como invitado Rafa Sarmiento, uno de los coaches que yo tengo como referente, porque es muy buen coach. Él está en la programación neurolingüística, por cierto, saludos, Rafa. Y él comenta en este podcast donde lo invito a hablar de coaching, Sí, que es muy importante sumar. Y, por ejemplo, totalmente. esta es una forma en el podcast de sumar a las personas, ¿verdad? Así Y es. si no estás sumando, aguas, porque seguramente estás restando. Entonces, bueno, al menos ya que en este podcast estamos poniendo un granito de arena para ese nuevo pensamiento que queremos como sociedad, que queremos como mexicanos, ¿verdad? Generar en los Sí. individuos. Y que ahorita está muy en boga el término de nómada digital o nomad, ¿verdad? Y que son esta generación del conocimiento, ¿verdad? Exacto. Y además de ser una generación del conocimiento, está muy movido hacia generar comunidad. Y esto es muy padrísimo, o sea, ya estar cooperando o estar siendo parte de esta generación es padrísimo, David. Fíjate que Padre. eso que estás poniendo en la mesa, Idalia, me encanta porque gracias precisamente a una emisión que hicieron ustedes de Tal Society, hablaban de eso y yo me conecté muchísimo con ello porque y fue precisamente la primera vez que contacté a Caro para platicar en sesión podcast de esto, porque me Súper. parece que no, de pronto creo que hablamos de cosas que pareciesen que están en el futuro, pero no nos damos cuenta que ya están aquí, ya son realidad, ¿no? Ayer, por ejemplo, en mi programa de radio de los sábados, tengo una sección de tecnología y hablaba acerca de cómo Xiaomi carga ya, o bueno, ya hay un aparato que carga de manera inalámbrica tu teléfono. Wow. Pareciese que dices, bueno, dentro de 10 años, ya llegó, o sea, ya está aquí. Y eso nos pasa mucho con esto que estamos hablando, lo digital, de pronto lo vemos y a lo mejor las generaciones mayores que nosotros dicen, lo digital pues es Facebook, las redes, YouTube. No, va mucho más allá. 2020 nos adelantó 10 años en 8 semanas, así te lo pongo, 10 años y tenemos que pues ponernos las pilas porque estamos viviendo un presente, una nueva normalidad totalmente diferente. La gente que está pensando que vamos a regresar después de vacunados a lo que estábamos acostumbrados, déjeme decirle que ese capítulo ya se acabó. No, para nada. De hecho,
además de lo que ya se venía viendo con esto que te comento de los nomads, ¿verdad? Esto lo vio su autor, el autor del libro y su autora, ¿verdad? Que es Raquel Roca, al español. Ellos lo venían viendo desde el 2011, 2014, que se iba a presentar hasta en el 2020, fíjate, pero nunca se imaginaron que era por motivo de pandemia, ¿verdad? Eso no lo predijeron, sino que esto se aceleró mucho más rápido, ¿no? El mismo podcast, Idalia. Yo recuerdo muy bien, a finales del 2019, vi un congreso en España donde había gente de estaciones de radio, gente que ya produce podcast en Europa, y decía hacia dónde íbamos y decían los crecimientos y decían, no, bueno, sí, los crecimientos del podcast, vemos las gráficas y pues se dice que más o menos por ahí del 2024, 2025 estaremos llegando a una línea muy importante del podcast. 5 meses después, 4 meses después, el podcast se disparó mucho más allá de los parámetros que habían manejado en este congreso, que es muy importante en España. Entonces, la realidad nos está alcanzando totalmente. Sí, así es. Y bueno, precisamente en este mismo planteamiento de la pregunta que te hice y que padre todo lo que me comentas, me gustaría saber también, David, qué es lo que más te ha generado, qué es lo que más te ha dejado el estar en el podcast, pero también generar comunidad. ¿Qué es lo que más te ha generado en esta parte? Platícanos, por favor. ¿En qué aspecto? Sí, por ejemplo, no sé, a lo mejor tú me vas a decir, bueno, de todo este tiempo que inicié el podcast, me dijiste que en el 2005 por ahí iniciaste con la parte del podcast. No sé cuándo iniciaste con la parte de la comunidad Sesión Podcast. El año pasado, si no mal recuerdo, o el año antepasado, no recuerdo, híjole, es que no tengo el otro teléfono donde tengo el chat, pero al final del día creo yo que te has dado cuenta de lo que te ha aportado, ¿no? De lo que te ha dejado. Ya sé por dónde vamos. Sí, claro. Mira, en el 2005, la verdad es que fue un experimento porque subí el podcast, fui el primero en Quintana Roo, en mi estado aquí en México, que subí el podcast a la radio, porque el podcast estaba ahí, lo podíamos escuchar en internet y fui el primero en Quintana Roo que lo subió. Después, varios compañeros, varias estaciones de radio empezaron a subirlo, lo cual me pareció muy importante. Claro. Sobre todo por el impacto que tuvimos. Después bajó el programa, por ejemplo, de Generación FM, salió del aire y lo hicimos podcast. Y lo transmitíamos en una estación de radio de la Universidad Anáhuac, aquí en Cancún. Después, tuve a bien, me costó muchísimo trabajo lanzar Generación FM ya como estación de radio por algunas cuestiones personales. La verdad tenía miedo, porque yo decía, pues es que una cosa es hacer podcast y otra hacerlo una estación de radio, porque ya una estación de radio implica otras cosas. Pero la verdad es que no me arrepiento, la estación tiene 3 años. Y eso fue gracias también a esta producción de podcast. Vamos para el 4º año. Y en esta segunda ola, el voltear a ver otra vez podcast, si ustedes se meten a mi perfil de Spotify o de Anchor, van a ver ahí algunos otros podcasts que he hecho. He hecho podcast desde el 2005 en diferentes vertientes. He hecho podcast con música chill out, de reflexiones. Hay un podcast que se llama Súbele, que ahí platico acerca de la música que a mí en lo particular me gusta y hablo de recomendaciones. Ese lo hice el año antepasado. Ayer veía precisamente el último, fue en febrero del año 2019 o 20. Creo que sí. Bueno, el punto es que para mí ha sido algo en lo cual me ha permitido comunicarme. ¿Qué he tenido de regreso, de retorno? Pues el hecho de que me escriban desde Argentina, que me escriban de pronto desde Europa, que me escriban de pronto desde Los Ángeles, que me están escuchando. Eso para mí es wow. Porque ya me salí de mis 2 cuadras de Quintana Roo. Porque, sí, la neta, porque esto me ha permitido que también Generación FM se dedique específicamente
a apoyar y a transmitir material en podcast. Nosotros no tenemos un programa o no teníamos un programa en vivo. En este 2021 vienen otras cosas muy importantes para apuntalar, pero todos nuestros contenidos son podcasts, todos, todos. Entonces, lo que nos ha dejado, pues obviamente ha sido, pues también abrir esta conciencia de decir, con mi expertise de comunicación, de creación y producción de podcast, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Y ahí es donde surge Generación Podcast. Creamos precisamente para poder ya de manera comercial ayudar a la gente para la producción de podcast y tener un ingreso económico. Pero la Generación Podcast, nosotros la creamos ya específicamente hablando de la familia podcast, específicamente para lo que te comento desde el principio, para compartir. Yo había estado en algunos grupos en Facebook donde me parecía como muy importante cómo se estaba generando esta comunidad de podcast, pero me di cuenta de algo particular. Todos mostraban su podcast. Este es mío, escúchalo. Este es mío, escúchalo. Este es mío, escúchalo. Este es mío, escúchalo. No, este es el mejor, lo tienes que escuchar. Eso era la comunicación dentro de muchos de los grupos, que inclusive ahí sigo. Y de pronto salía alguien a decir, oigan, necesito que me ayuden, ustedes que saben, porque estoy empezando y pues no sé cómo. ¿Alguien le hacía caso? Nadie le hacía caso. Ah, sí, escucha este podcast mío donde ahí explico. Ah, otra respuesta. Escucha porque en esta parte te platico específicamente de lo que me estás diciendo. Ahí escúchalo. Entonces yo decía, pues es que así no es. O sea, si realmente vamos a compartir, tiene que ser compartir realmente. Y así fue cuando creé precisamente Generación Podcast. Uno de los primeros fue Derwins de Venezuela, de los pioneros. Posteriormente se unió Caro. Y Caro ha empezado a meter, a invitar a un montón de gente bien talentosa como tú, como Glenn, como Ciris, que pues hacemos todo esto precisamente ya en otro mood muy diferente. Ahí compartimos nuestros podcasts, sí, pero siempre estamos, oigan, necesito algo, ahí está. Yo te recomiendo que hagas esto y esto y esto, diríjate acá o escúchalo sí en este podcast, pero no en ese sentido de, es mi podcast y aquí está porque yo soy el que sé, o sea, no. Y eso a mí en lo particular me da pues como, pues suma a mi misión, ¿no? El poder precisamente compartir lo que sé y hacia dónde vamos, porque, insisto, me queda muy claro, sé que vamos a hacer cosas muy padres y que vamos a ayudar a mucha gente y lo que me interesa es que como ya llegó el podcast, pues la gente como tu sobrino se sume, pero ya de cierto nivel de producción, de cierto nivel de contenido con conciencia, porque eso es lo que ya necesitamos. Los contenidos son los importantes hoy en día. De hecho, fíjate que ese es un punto crucial, es no solamente compartir, sino también desde quién lo comparte, qué compartes. Y es lo que yo siento que es un deber de mi sobrino, es un deber compartir su pensar, porque él es muy de actuar, David. ¿Cómo se llama tu sobrino? Se llama Luis Manuel Mauricio. ¿Me permites darle un mensaje a Luis Manuel? Sí, claro, por supuesto. Luis Manuel, para oreja. El podcast va a hacer que despierte tu conciencia, que despierte tu misión. Y después de que lo hagas, vas a recordar mis palabras. Te lo digo de una manera impresionantemente abierta y con amor, porque así es. Así es. Atrévete, hazlo, haz la primera prueba. Te va a gustar, te vas a empezar a enamorar, después viene la responsabilidad, pero ya tienes conciencia. Si tu esencia es dar y es ser líder de opinión, solamente transmútala a una herramienta que es el podcast. Y el impacto que vas a tener va a ser impresionante. Correcto. Y muchas así te llames David, Luis, Juan, Pedro, María, Susana. Te lo digo también a ti, ¿eh? Exacto.
Sí, cierto. Oye, David, y para seguir en esta línea, cuéntanos, porque ya casi estamos por cerrar. Cuéntanos una anécdota, Oh, ya sea chistosa, una anécdota, pues, que te haya dejado así como que de reflexión profunda. Cuéntanos una anécdota que tengas así en mente sobre el podcast, porque sería padrísimo que también nos pasaras un lado chusco, si es que lo tienes, o un lado profundo que te haya generado una anécdota. lado chusco, o pues yo en lo particular, los primeros podcasts que hice, que insisto, eran como editoriales, me divertía muchísimo porque yo lo escribía y después lo grababa y después lo producíamos en la estación de radio y me gustaba muchísimo, utilizaba muchos gags de compañeros y de gente que estaba a mi alrededor para poder producirlos y nos divertíamos muchísimo. Eso yo creo que es algo que quiero volver a retomar ahora precisamente para Generación FM. Pero créeme, Idalia, que ahora que estamos haciendo la sesión podcast, Uh-huh. al final, al final de cada sesión podcast, viene una reflexión bien padre. Uh-huh. Me permite subrayar mi misión, me permite entender que estoy haciendo lo que me gusta y lo que debo de hacer. Siempre yo pues cuando voy a alguna conferencia que me hacen el favor de invitarme y estoy frente a chavos, siempre les digo, el día que yo sepa que tengo que hacer radio o que tengo que grabar o que tengo que producir un podcast, y cuando ya esté persistente la palabra tengo que, Mm. me voy a poner a vender paletas de nieve o voy a vender cacharros en la calle, o sea, Es cierto, es cierto. es mi pasión y eso cada que hago un proyecto, que termino una entrevista, siempre viene una reflexión profunda de decir, voy por el camino que debo de caminar, ahora qué sigue. Y eso sí lo quiero compartir porque ustedes pueden realizar podcasts, pueden hacer temporadas, pero siempre se tienen que preguntar, ¿qué más sigue? Claro, Porque pues no creo que si tu misión es compartir, pues a lo mejor el podcast una temporada quede como una anécdota para que se la cuentes a a tus sobrinos, nietos o a quien quieras. Yo creo que sí también puede ser una herramienta de comunicación muy importante y a lo mejor del podcast puedes brincar a otras herramientas como Instagram, como yo ya lo hice, ¿no? uh-huh. No por hacer Instagram no hago podcast. Por ejemplo, la semana pasada, más bien esta semana, ya iniciamos un podcast empresarial dentro de lo que es el grupo en el que estoy, gracias a todo este asunto que estamos viviendo. Entonces, yo creo que la reflexión en lo particular de lo que me ha dejado el podcast, pues ha sido crecimiento. Lo resumiría así, crecimiento y también el asunto de ver hacia dónde más voy. Insisto, después de la plática de Redlaw me quedó como ese gusanito de Twitch, entonces dije, vamos a subirnos a Twitch, vamos a ver qué tal, ¿no? Exacto. Y no Sí, sí, cerrarse, porque también de pronto la edad nos dice, no, ya es para chavos. Y comentábamos fuera del aire, pues que ahí está, Target, ahí está, y si queremos ayudar y compartir, pues qué mejor que a los chavos. claro, por supuesto, o sea, transmitirles lo bueno que tenemos de nuestra generación, ¿no? Eso sería importante, transmitírselos a ellos. Y pues también ahí están los TikToks, o sea, la verdad ¿Sí? es algo que a mí me gusta, me llama la atención porque son muy cortos, son videos muy cortos y no necesariamente tiene que ser un baile, un meme, pueden ser muchísimas cosas en versión súper cortas Súper que corto. llegan más rápido, yo creo, no sé, se me ocurre a Sí. mí. Entonces ahí he dado también poquitos pasos de acción, pero ahí vamos también. David, como te decía, híjole, quisiera que no se acabara esta Hacemos charla. parte 2, no pasa nada. Órale, no, súper. Déjame Sí. decirte que traigo en mi mente cocinando un montón de ideas y ahorita que te estaba escuchando, dije, él puede ser parte de esa idea, así que luego la Padrísimo. platicamos. Abierto, sí, Y ya quedó totalmente. grabado, ya quedó grabado. Entonces, súper padre. Pues, por favor, yo creo que dijiste muchas cosas sustanciosas, David, sobre todo desde tu experiencia, pero como un mensaje global para cerrar esta sesión,
¿qué le dirías a todas las generaciones, a todas? Ahí vamos incluidas hasta los de los 40, 60, 70, porque yo creo que esto va hasta los 80, mientras puedas expresarte. Y también que quede como un mensaje para mi papá, que tiene mucho que compartir, sobre todo. ¿Qué les Entrevístalo. dirías? Sí, vas a ver que... Haz un podcast de entrevista. Fíjate que ayer estaba escuchando Ajá, a una persona que comentó ahí en la oficina que había encontrado un libro sí. acerca de cómo entrevistar a tus abuelos o a tus papás. Quedaron en pasarme el dato, pero dije, oye, eso sería maravilloso en podcast. Y te paso la idea, Sí, hazlo, sí, hazlo. sí, por favor, pásamela, porque traigo Estaría, ahí... estaría padrísimo porque yo creo que acabas de decir algo bien importante. Por eso casi todos mis conceptos tienen el prefijo generación, porque generas, porque produces, pero porque también impactas. Generación FM es una estación de radio que puede escuchar desde el millennial hasta el ochentero como tú y como yo, porque hay música así. Reggaetón no, pero hay música muy buena de los millennials. Cierto. Este, pero a lo que voy es que creo que hoy en día, en el 2021, cualquier generación puede utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance gracias a esto. Llámese, no sé, TikTok, por ejemplo. Yo soy sincero, le tengo un poco de, ¿cómo decirlo? No me he aventado a abrir, ni siquiera he bajado la aplicación, porque creo que sí tengo este paradigma de no, es que es para chavitos, aunque de pronto veo a Erika Buenfil y digo, ay, no me quisiera ver así, pero tiene un éxito impresionante. pero, pero vamos, lejos de esos paradigmas que de pronto te tienes que quitar de la cabeza, Oye, están las paréntesis, herramientas. paréntesis, ábrelo para que veas un video, hice un baile, ¿eh? Así es de que Así, puedes verlo. Sí, nada más es uno. Y me das tus comentarios. Ya está. pero, pero vamos, ahí están los medios de comunicación. Twitter, digo, no es audio, ya tiene audio, pero puedes escribir lo que piensas y puedes Mm, compartir. Facebook, puedes igual compartir. Instagram, puedes compartir imágenes. YouTube, puedes grabarte y compartir lo que eres. A través de un podcast en diferentes plataformas que hay, desde Anchor, Spotify, Google Podcasts, iTunes, la que sea, sube tu podcast, no te cuesta nada y compartes. Creo que cualquier generación tiene el valor de su propia generación para poder compartirnos algo. Los invito de verdad a ver la última sesión podcast con Redlo. Yo me quedé impresionado y dije, wow, todo lo que nos está compartiendo un chavo de 18 años, porque ellos tienen a flor de piel todo esto que estamos platicando, todo lo digital, ellos nacieron con eso. Entonces es impresionante, todas las generaciones nos pueden aportar algo. Si tú que me estás viendo tienes 80 años, si tú que me estás viendo como Red lo tienes 18, si tú que tienes 8 años quieres hacer algo, inclusive tuve un alumno, le mando un fuerte abrazo a Emilio, el más chiquito porque estábamos dando cursos de producción de audio precisamente, trae una pila y maneja la edición de videos de una manera impresionante, tiene por ahí un canal de YouTube. Cualquier generación puede compartir. Él está compartiendo, así como Redlo, así como tú y Dalia, así como el señor de 80 años. Clávense por ahí, hay no recuerdo muy bien cómo se llama, hay un canal aquí en México de una señora que está compartiendo sus recetas, creo que se llama Las recetas de la abuela o algo así. Está en una parte del centro de México y lo está compartiendo a través de YouTube y ya tiene no sé cuántos millones de views porque son recetas que ella tiene y son recetas que le enseñaron desde que estaba chiquita, ¿no? Y lo está compartiendo. Ya su hija también tiene esas recetas en YouTube. Todos podemos compartir. El asunto aquí es compartirse, no pensando en que me voy a hacer millonario, sino pensando en cómo impactar a miles. Yo tengo correcto. como un eslogan en la estación donde trabajaba tenían el eslogan de conectando a millones Mm, y yo me lo apropié, pero le cambié porque quiero conectar a billones, billones de seres humanos. Y súper. creo que lo podemos hacer juntos, porque ahora también el viaje no es solamente este, personal,
es uno, sino creo que el viaje tiene que ser en conjunto, en manada, en familia, y seas de la generación que seas. Yo creo que con eso cerraría, que se atrevan a compartir. La herramienta hoy es el podcast, está siendo muy buena, muy positiva. Ya en algún momento hablaremos con especialistas para ver cómo lo podemos monetizar, pero lo importante es compartir, 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 compartir. Súper, súper. Mira, de hecho, por aquí está, a ver si se alcanza a ver dónde está la palabra Dice, compartir. ríe, diviértete, ama, descansa, sé feliz, lucha, Comparte. confía, comparte, vive. Sí. Así es. Sí, Así súper. es. Es lo que tenemos que hacer. Me quedo con esto, me quedo súper anclada en esta sesión con esa palabra, compartir, compartir. Sí. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar, David? Por favor, ahora sí, compártenos dónde te podemos encontrar. Miren, más fácil, www.davidpantoja.com. Ahí está todas mis redes sociales, ahí estoy todo, está todo lo que he hecho, todo, bueno, no todo lo que he hecho, porque esos podcasts del 2005 no los he subido, los prometo que los voy a subir, pero Okay. ahí está lo más reciente que he hecho, y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @soydavidpantoja. Solo en Okay. YouTube me van a encontrar como David Pantoja Oficial, que ahí es donde estamos subiendo todas las sesiones podcast. Les pido que por favor se suscriban, le den clic a la campanita para que una vez que nosotros subamos la sesión podcast de la semana, pues les llegue directamente a su celular. Pero es muy fácil, ahí ¿Así, estoy. David? ¿Así? ¿Así te Padrísimo, encontramos? padrísimo, sí. Tengo un problemita, he de decirles, tengo un problemita que dice que no es un sitio seguro. Sí es sitio seguro porque no les pido datos. Lo que pasa es que tuvimos un problema con el HTTPS. No lo, Okay. no lo he podido comprar, lo compramos y luego ya caducó, no lo he podido comprar, pero es un Ya, sitio 100% seguro, no les pido ningún datos. Ahí ya. pueden checar lo que estoy haciendo. Pero si no se quieren meter a ese sitio porque les da miedo, pues no pasa nada. Me pueden No. encontrar en todas como @soydavidpantoja. Ok, entonces también como @soy David Pan. Facebook, Twitter, Instagram, ahí estoy. Súper, súper. A ver, vamos a ver si se puede ver aquí. ¿Así? Ahí estoy. Pegado. Ah, pegado, pegado. Sorry. Bueno, ahí ya dijimos. Y la verdad, está súper padrísimo, David, que nos hayas acompañado. Oye, y si me lo permites antes de irnos, Sí, claro. me encantaría que se agregaran a Generación Podcast para que hiciéramos familia. Si tú tienes la intención de hacer un podcast, únete. Ahí nos encuentras como Generación Podcast en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y en Facebook específicamente está el link que te va a llevar al chat de WhatsApp para que te agregues ahí con nosotros. O contáctanos, ya sea a Idalia, a un servidor, o a Caro, pues a los personajes que estamos ahí, para que pues te agreguemos y con gusto pues compartamos, porque es el Sí, punto, claro. compartir. Sí, claro, por supuesto, David. Pues ahí está, David Pantoja, súper mega bienvenido y pues, como dices tú, que quede una segunda parte, dejar una Con segunda todo el parte gusto del mundo. para volver a compartir. Y pues muchas gracias, David, por haber estado aquí con nosotros. Te paso a backstage para cerrar este Padrísimo. podcast y nos vemos pronto, ¿eh? Te Gracias, agradezco mucho y dale a la invitación y mucho, mucho éxito con Talk TNT. gracias, gracias. Bye bye. Pues muchas al final en esta sesión maravillosa que tuvimos de podcast y que prácticamente te quedes con la palabra compartir, compartir. Y pues básicamente me despido y te recuerdo que me sigas en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Idalia Frías, en mi fanpage como Desarrollo y Transformación. En Instagram me encuentras como talk-dyt. Así me encuentras. Y obviamente en tu aplicación de podcast que más te guste, me encuentras como Talk DNT. Y pues gracias por acompañarme y que tengas muy bonito día, tarde, semana, mes, etcétera. Todo muy bonito. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.